Bueno, Andrés Malamud formalmente diríamos que es un doctor en ciencias sociales y políticas, que es egresado por la UBA con honores absolutos y que hoy es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Pero para resumirlo, es uno de los analistas políticos más claritos, sencillos, directos y prestigiosos que tiene hoy la Argentina, que además una cosa que produce mucha envidia, Andrés, contanos cómo lo haces, es cómo viviendo en Lisboa estás al tanto de hasta el último datito que pasa en la Argentina. Hola, Flor. Hay dos claves para esto. La primera es que tengo 4 horas de ventaja. Ajá, Ustedes se levantan a las 7, 8 de la mañana, para mí es el mediodía y ya me leí todos los días. Y la ajá. segunda es WhatsApp. Tengo amigos a los que le puedo preguntar permanentemente las cosas que están pasando. Así que la Ok, tecnología me permite eliminar la distancia. muy bien. Andrés, obviamente que en esta charla con Ahora Play, que te agradecemos mucho, la idea es hacer foco en la coyuntura muy movida actual electoral de la Argentina, eh, pero no podemos escapar a preguntarte a vos por un tema que es súper, digamos, insoslayable, creo, y para cualquiera, como esto lo que está pasando en Israel con los ataques de Hamas y lo que vino después de eso, el impacto que está teniendo, cómo se está viviendo eso en Europa, mucho más cerquita, si se quiere, geográficamente, del horror que se percibe aún desde la Argentina con la enorme distancia que nos separa. Europa no llega a la violencia, por lo menos no llegó todavía. No hubo ataques terroristas y no hubo llegada de refugiados. Lo que hubo fue una discusión en el seno de la Unión Europea porque la Comisión decidió dejar de financiar a la Autoridad Palestina. Y los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros de la Unión Europea dijeron, de ninguna manera, la Autoridad Palestina se sigue financiando. Y acá lo importante es entender que Palestina está dividida en dos. Israel es uno, Palestina son dos. Cisjordania, donde reside la Autoridad Palestina Legítima, y Gaza, gobernada por Hamas, el movimiento fundamentalista islámico que llevó a cabo el ataque contra Israel y por el cual ahora está siendo represaliado. Entonces, hay discusiones entre Europa, como las empieza a ver respecto de Ucrania. Empieza a haber más amigos de Putin en Europa. Acaba de ganar uno de las elecciones en Eslovaquia, ya había uno gobernando Hungría. Y lo mismo va a pasar respecto a Israel-Palestina. Pero esto que está pasando en Israel y Palestina es posiblemente la evidencia más clara de que el orden internacional basado en reglas, si alguna vez existió, ya no existe ni como ficción. Ujú. Ahora lo que Y tenemos es sí, clarísimo la doble vara de Occidente. No valen lo mismo los muertos. Y esto no pone en una equivalencia moral a Hamas con el gobierno de Israel. Pero sí vamos a tener dentro de muy poco una cantidad de muertos que va a dejar las represiones en América Latina pálidas por comparación con lo que estamos por ver en el Medio Oriente. Y esto es la ley del Medio Oriente. El Medio Oriente fue siempre así. Occidente se niega a reconocerlo, se niega a aceptar que la ley internacional no vale en todo el mundo. ujú. Esto que uno cuando se analice se dice, bueno, los fenómenos que nacen en un lugar del mundo y que antes tardaban un montón de tiempo en llegar o en reproducirse en otros lados, hoy vos decías, así como te informás de lo que pasa en Argentina, también todo este tipo de sistemas, de ideas, de acciones viajan en tiempo real. ¿Nos puede impactar en una región como Latinoamérica lo que está pasando ahí cuando normalmente nos llenamos la boca diciendo, bueno, está todo, o no sé si está todo mal, pero está complicado, pero seguimos siendo una región de paz, de las poquitas que quedan en el mundo? Es cierto. Es muy difícil que nos impacte de manera directa. Lo que nos impacta es lo mismo que produjo esto. Es decir, hay una variable por detrás de lo que está pasando en Medio Oriente. Y esa variable es la disfuncionalidad de la democracia americana y su incapacidad para continuar ordenando el mundo. Estados Unidos no funciona ya para adentro, sino un gobierno que se cae a pedazos. Tiene un partido republicano que no se consigue poner de acuerdo para nombrar un presidente de la Cámara de Diputados. Y una Cámara de Diputados que entonces no vota el presupuesto que necesita el gobierno para funcionar. Había un país que ponía orden en el mundo, justo o injusto, que eran los Estados Unidos. Ya no ponen orden, porque no pueden ordenar su propia casa. Eso permite que pasen estas cosas en Medio Oriente. Y eso permite que pasen cosas en otros lugares del mundo. Lo que va a pasar en América Latina está determinado por la incapacidad norteamericana para ordenar el mundo, no por la crisis de Medio Oriente, que es una consecuencia de esa incapacidad. Ujú. Y haciendo ya foco en lo que está pasando acá, en el país, en la Argentina, ¿qué es lo que estás vislumbrando? Hagamos una lectura en dos etapas. Número uno o escala uno, 22 de octubre. ¿Sos de los que cree que
están los 3 tercios y va a haber un balotaje. ¿Qué ves para ese domingo primero? Sí, felizmente soy incapaz de predecir el resultado electoral. Lo que es claro es que la política argentina no va a volver a ser como antes, como la política internacional no va a volver a ser como antes. Y esto es importante porque en general tendemos a pensar que cuando no entendemos lo que está pasando es porque hay una transición. Hay un orden viejo que está muriendo y uno nuevo que no acaba de nacer. En este caso, tanto a nivel internacional como nacional, podemos no estar viviendo la transición, sino un nuevo orden desordenado. Ya estamos en el nuevo orden y ese orden no existe. Es así, es anárquico, es caótico, es incapaz de ser disciplinado o entendido a partir de reglas comunes, a partir de leyes. Eso, perdón, ese orden desordenado del que hablas lo resume o lo interpretó Milei y por eso logra cautivar a toda esa cantidad de votantes que están disconformes y que quieren patear el tablero con fuerza. No creo que Milei entienda esto. Él es una consecuencia de ese orden que se está rompiendo. Y él lo que hace es alimentar un nuevo desorden. Pero él quiere un orden liberal en el que el mercado y las preferencias individuales de los ciudadanos determinan los resultados. Solo que ese orden es imposible, tiene que haber un regulador. Porque los mercados son creados, estabilizados, regulados y legitimados por el Estado. No existe el mercado sin Estado en ningún lugar del mundo, ni siquiera conceptualmente. Así que mi ley es simplemente una consecuencia del desorden que crece y a su vez una causa del desorden que viene. Te preguntaba un poco, obviamente, que no tenemos la bola de cristal, ojalá sería buenísimo, pero analicemos las posibles hipótesis, si querés. Hoy todo indica, o mayoritariamente los estudios, las proyecciones indican que el domingo 22 va a haber va a haber 2 candidatos que van a ser los más votados, que van a ir a un balotaje. ¿Cuáles son los escenarios a tener en cuenta? ¿Qué pasa o qué podría pasar en la Argentina si al balotaje pasan Massa y Milei, como hoy están mostrando la mayoría de las encuestas? ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Explota este nuevo reordenamiento, este nuevo orden que vos decís que nace? ¿Significa el fin del bipartidismo en la Argentina? ¿Cómo se reordena primero Juntos por el Cambio si quedara fuera del balotaje? Esa es la pregunta más fácil. Si Juntos por el Cambio no llega al balotaje, se rompe. Es la pregunta más fácil y la más irrelevante. Lo que va a pasar en Argentina es mucho más grave que eso. En Argentina hay 2 cosas que están pasando en este momento, una liderada por Massa y la otra liderada por Milei. Por Massa es un gobierno que tiene pobreza e inflación y un enorme déficit fiscal y aún así baja los impuestos. Una cosa nunca vista. Lo que están haciendo es poniendo dinamita en el cimiento del Estado y detonando. Y Milei lo que viene a hacer es echar nafta arriba de esa detonación para asegurarse de que no quede nada. Porque su objetivo es, primero, ganar, y para eso tiene que destruir al gobierno con este caos económico, y segundo, dolarizar. Y no se puede dolarizar si el dólar es barato. El dólar tiene de contra caro, porque él tiene pocos dólares para dolarizar. Nunca va a conseguir muchos dólares. Así que tiene que conseguir que los pocos dólares que tiene le alcancen para pagar salarios de $20. De hecho, fue, él lo dijo abiertamente, fue una declaración de hace unos días, cuanto peor, mejor, cuanto más valga el dólar, más fácil va a ser para nosotros poder dolarizar. No estoy descubriendo nada. Lo que están haciendo Massa y Milei es transparente. Massa está destrozando el Estado, impidiendo su financiamiento, y Milei está destrozando el peso, impidiendo que los argentinos tengan capacidad de emitir su propia moneda. Por lo tanto, van a tener que recurrir a otras monedas, van a tener que recurrir a otros ladrones. Lo que dice Milei es que los bancos centrales te roban a la... ¿Seguís estando, Andrés? Sí. Perdón, pensé que se había cortado. Ahora, en ese panorama, de hecho se acaba de anunciar que posiblemente en una semana el gobierno anuncie un nuevo acuerdo con China por un nuevo préstamo, el equivalente a $5.000 millones en yuanes. ¿Esos son los nuevos ladrones con los que nos vamos a asociar? Parece que sí, porque vos lo dijiste, es un préstamo. Cuando viene plata de un lado o del otro, se ponen contentos en el gobierno y dicen, fíjense, conseguimos dinero. Consiguieron un préstamo, lo tienen que devolver. Lo que está haciendo el Estado argentino es seguir endeudándose, reduciendo su base de financiamiento. Cuando reduce los impuestos, cuando deja de cobrar impuestos a los ingresos, que en Argentina se llama ganancias, lo que hace es buscar ingresos alternativos. Esos son deuda o emisión. En ambos casos, paga con inflación. Andrés, vos decías recién que esa pregunta era la más fácil, y entre estos dos,
que vos pintás como destructores, uno de una cosa y el otro del otro, puede surgir el próximo presidente. ¿Cuál es el papel de la oposición en ese caso? ¿Qué están haciendo y por qué Juntos por el Cambio puede quedar afuera? ¿Fue virtud de las otras dos fuerzas o fueron faltas de Juntos por el Cambio que no supo ver por dónde ir y cómo construir una oposición fuerte como para poder llegar al gobierno nuevamente? Lo primero y más importante es que Juntos por el Cambio fracasó en el gobierno. Argentina no crece hace más de una década y Juntos por el Cambio fue parte de esa década. Ujú. Y nunca lo admitieron. El diagnóstico de Juntos por el Cambio es: estábamos haciendo las cosas bien y no nos dejaron seguir. No es eso lo que la gente interpretó. Vamos a suponer que es verdad, no es eso lo que el electorado interpretó. El electorado considera que Juntos por el Cambio es parte del fracaso económico. Y Milei lo engloba fácilmente en su panebrista, la casta. Juntos por el Cambio y el peronismo, dice él, son lo mismo, son lo que nos trajeron hasta acá. Juntos por el Cambio no supo hacer frente a ese discurso, porque no supo hacer frente a esa percepción de que fracasó económicamente el gobierno. Eso fue 2015-2019. ¿Y hoy? Y hoy paga las consecuencias de no haber entendido esa percepción, de no haber sentido que la gente se daba cuenta que no había sido un éxito gobernando. Tenía que ofrecer algo nuevo, tenía que explicar qué hizo mal y por qué lo iba a hacer mejor. Y no lo hicieron. Lo que dicen es: segundo tiempo, vamos a seguir igual, pero más rápido. Lo mismo, pero más fuerte. Sin gradualismo, ok. La gente no quiere lo mismo. Ujú, ujú. Bueno, y la segunda parte es, supongamos que pasan al balotaje Massa y Milei y que Milei gana la presidencia. ¿Cómo queda el peronismo? Si es que lo podemos seguir llamando, ¿se puede seguir llamando peronismo lo que hoy está del otro lado? Mientras eso se siga llamando peronismo, yo no tengo objeciones a seguirlo llamando peronismo. Kirchnerismo, masismo, son grupúsculos dentro de ese paraguas enorme que es el peronismo. Así es, que está constituido sobre todo por un sector social muy importante, sobre todo de esos medios para abajo, que tiene una afinidad, una sensibilidad popular particular y vocación por el poder de sus representantes. Y que sobre todo siente que los otros, son diferentes. Guarda que Milei atraviesa esa frontera. Él consigue muchos votos que antes habían sido peronistas. Porque mucha de la gente lo siente a Milei como un peronista. De hecho, cuando él se deja crecer las patillas, ¿a quién se parece? Al liberal de los años 90. Al peronista de los años 90. Menem era profundamente peronista. Ajá, ajá. Y te preguntaba un poco cómo se rearma el peronismo, porque hay especulaciones diversas. Hoy, primero, en un país muy fuertemente presidencialista, el presidente no sabemos más que se está por ir a China de viaje. La vicepresidenta, que fue quien puso a este presidente como candidato y construye o fue la mayor constructora de poder, si se quiere, en los últimos años, también está desaparecida. Asoma Axel Kicillof desde la provincia de Buenos Aires diciendo: es tiempo de una nueva música. Evita y Perón, Néstor y Cristina, muy buenos, pero ya fueron. Y aparece Massa, que sí, bueno, está dinamitando, vos mismo decías, está dinamitando las bases de construcción de cualquier cosa. ¿Quién se queda con el liderazgo de ese sector de la oposición, como es el peronismo, en el caso de una derrota o una salida del poder el 10 de diciembre? Bueno, Argentina no es un país fuertemente presidencialista. Es un país normal, es un país normalmente presidencialista. Ajá. Y en este momento lo que tenemos es un presidente débil, que ocurre cada 3 presidentes. Tenemos una larga historia en Argentina de presidentes débiles. No hace falta que te mencione a De la Rúa o a Rodríguez Sá, que duró poquito. Pero hubo más en el pasado. Algunos de ellos tuvieron que renunciar antes de tiempo. Algunos de ellos llegaron a grandes crisis. Juan Selman en los 90, Luisa Espeña más adelante. Y tuvimos a India, por ejemplo, o el mismo Frondizi, que no eran presidentes fuertes. Si un presidente no lidera su partido y no tiene mayoría en el Congreso, es débil. Y en este caso lo que tenemos es alguien que además tiene problemitas personales porque es un maestro en la toma de indecisiones. No tenemos que esperar que la vicepresidenta se haga cargo, porque ningún vicepresidente puede gobernar. No se gobierna un país de la silla de atrás, pero esto ocurre en cualquier presidencialismo, no solamente en el nuestro. ¿Qué es lo que va a pasar? Depende si el próximo presidente tiene liderazgo de su partido y mayoría en el Congreso. Si es Milei, tendrá liderazgo de su partido e hiperminoría en el Congreso. Por lo tanto, lo que hay que esperar es alta turbulencia y mucha inestabilidad. ¿Con quién ves la posibilidad de construcción, digamos? Y a eso te iba a preguntar justamente porque vos hiciste un análisis interesante
ningún presidente argentino, dijiste que no tenga esa mayoría en el Congreso, logró terminar siquiera su mandato, ¿no? Dijiste alguna vez, ¿es correcto? Me refería a América Latina, es así. Ajá, ajá, Hay dos umbrales en el Congreso. Uno es el 50%. Si vos no lo tenés, no podés pasar tus proyectos, no tenés leyes. ajá, Los presidentes que necesitan pasar una agenda legislativa tienen que construir unas coaliciones que les permitan superar el 50%. Pero otro umbral es el tercio, es el 33% de nuestra Constitución, que es lo que te permite protegerte de un juicio político. El juicio político ocurre cuando la Cámara de Diputados acusa con 2/3 y el Senado juzga por 2/3. Si vos no tenés un tercio que bloquea esos 2/3, te pueden echar. Y en América Latina, los presidentes que no llegan a un tercio no terminan el mandato. No lo terminó Lasso en Ecuador, no lo terminó Castillo en Perú, no lo terminó Collor de Mello. En Brasil no lo terminó Dilma Rousseff cuando perdió la capacidad de veto, la capacidad de el umbral, el escudo legislativo, como le decimos en ciencia política. Así que Milei va a necesitar construir una coalición no para gobernar. Eso está lejos de su capacidad. Para durar. Se lo está haciendo. Está intentándolo. Negociando con la casta, empezando por varios nuevos que legalizan dineros fiscales y también legisladores, porque los sindicalistas piensan que van a tener amigos a los cuales financian. Milei se dio cuenta de su extrema debilidad en caso de ganar, pero esa debilidad es extrema, precisamente por eso es muy cara. Y supuestamente el Estado fundido de Argentina no tiene plata para financiar ese escudo legislativo. Ajá. ¿Y con quién se sentaría a negociar? Vuelvo un poco a la pregunta anterior. El tridente, bueno, Alberto prácticamente fuera de juego total, Cristina Kirchner y lo que encarna el kirchnerismo, cómo queda ante una derrota, y Massa cómo queda, y Kicillof puede ser el sucesor. O sea, ¿quién sería el interlocutor del futuro presidente del lado del peronismo? Los gobernadores, por dos razones. Porque necesitan recursos y porque tienen legisladores. Win-win. El presidente necesita a los legisladores para que lo protejan del juicio político y eventualmente le voten la moción. Y los gobernadores necesitan plata. El falso federalismo argentino torna a los gobernadores mendigos del fiscalismo nacional, del federalismo nacional, del poder ejecutivo. Así que, ¿qué tiene Milei para ofrecer? Dinero. ¿Qué tiene para solicitar? Apoyo. La cuestión es si efectivamente tiene dinero. Estamos en un estado deficitario y desfinanciado, donde además Milei no va a tener moneda, que él se encargó de dinamitarlo. Así que si fuera un presidente común, convencional, la solución es fácil, negociar con los gobernadores el apoyo legislativo. Un presidente como Milei está cavando su propia tumba a pasos acelerados. O sea, aún puede ser, vos decís, el problema no es llegar al poder, sino mantenerse y poder hacer algo una vez que esté ahí. Llegar al poder es muy fácil en el mundo de hoy. Moisés Naim, un gran pensador venezolano que fue ministro, tiene un libro sobre el fin del poder y él dice, es fácil llegar al poder y es fácil perderlo. Lo difícil es mantenerse, que es eso lo que va a experimentar el próximo presidente argentino. O sea, de acuerdo a las proyecciones y a tu conocimiento, ¿el próximo presidente argentino será seguramente presidente de un solo mandato? Ojalá llegue. Eso sí que es más complejo y más doloroso, ¿no? Lo que viene en Argentina es muy complejo y muy doloroso. Si el próximo presidente termina el mandato, puede llamarlo un éxito. Esto que está pasando, Andrés, en las últimas 48, 72 horas con el principal, o por lo menos el candidato que lidera las encuestas diciendo el peso vale menos que excremento porque lo emiten los políticos que forman parte de esta casta nefasta, la corrida que ha habido, el dólar superando los 1.000. Ahora, en paralelo, la bolsa subiendo, los títulos argentinos subiendo en Estados Unidos, el riesgo país bajando. ¿Qué es esto? ¿Es una corrida similar digamos, es una corrida típica? ¿Es una situación parecida a la del 2001? ¿Es especulación política o es un problema económico de fondo que va a estallar antes o después? Sí, en Argentina con esta inestabilidad la producción no es negocio. Los gerentes más importantes de las empresas son los gerentes financieros, no los gerentes de producción. La situación en Argentina hace que la especulación sea la única salida racional posible. Porque hundir dinero en una inversión para recuperarlo a largo plazo es una locura. Hoy en Argentina no existe el largo plazo, no existe el corto plazo. Hay escasez. Los estados municipales, los municipios, las provincias no pueden hacer concursos, licitaciones. Porque se presentan empresas que le dicen, el precio te lo mantengo por 48 horas. Si no hay concesión inmediata, olvídate, el precio dentro de 3 días no existe más. Y si no existe el precio, no existe el producto.
Han dicho, Carlos Pañi ha utilizado una frase que me parece que va en la misma línea en lo que vos comentabas al comienzo de la charla, que es que estamos frente a una crisis de la política, no una crisis política. Vos dijiste que estamos en un momento de casi de refundación o de refundición, desde donde lo veamos, pobre Argentina. ¿Hay algún ejemplo? Sé que cada país es distinto y la Argentina suele ser un caso único. ¿Pero hay un ejemplo para mirar y decir, bueno, después de una crisis severa como esta que estamos pasando o de lo que viene, se sale, se refunda un país con determinadas condiciones, con determinadas personas, con ciertos gestos? Digamos, ¿cómo hacemos para reconstruir esto con credibilidad? Refundar no, pero reestabilizar sí. Brasil, por ejemplo. En Brasil tuvieron un sistema de partidos que se rompió. Llega Bolsonaro, que es un tipo que había sido 28 años diputado, nadie lo conocía, y de repente sin partidos electos. No hizo una mala gestión económica, pero hizo una mala gestión política. Y por eso pierde las elecciones, perdió una reelección contra Lula, un presidente que venía de antes y que había estado preso. Brasil está reequilibrado, pero no está refundado. La economía brasileña es estable, pero no es próspera, no crece mucho. Y la política brasileña depende de un hilo, como la de Estados Unidos. Pero los escenarios más probables son los que vienen de la América Andina, donde el sistema de partidos se rompió y nunca se arregló. Brasil es un ejemplo de reequilibrio, no de refundación. La América Andina, Perú, Ecuador y cada vez más Chile y Colombia son ejemplos de refundición, con una diferencia. Ellos tienen una macroeconomía estable. Tienen pobreza, tienen desigualdad, pero la macro es estable, tienen crédito internacional y tienen una moneda que no tiene inflación. Entonces, la ruptura de la política no genera la destrucción de la economía. En Argentina sí, retroalimenta la destrucción de la economía. Eso te iba a consultar, si estábamos, digamos, si con una economía débil es la política la que termina de pegar el empujón al precipicio o funciona al revés, o es la política que está en plena descomposición y que eso hace que se agrave la situación económica. Uno no sabe cuál es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? El problema en Argentina es económico. Argentina no tiene autoritarismo, no tiene violación masiva de los derechos humanos, no tiene separatismo, no está en guerras, tiene una tasa de homicidio bajísima para lo que es América Latina. Lo que tiene es una economía rota. No tiene moneda, no tiene inversiones, no tiene productos en las góndolas, no tiene productos para venderle en los hospitales. La política tenía la función de arreglar la economía y fracasó. Pasó lo contrario, se rompió al chocar contra la economía. La política cumplió la función de democratizar, no cumplió la función de desarrollar. Y como fracasó el desarrollo, se terminó rompiendo también. Te preguntaba, ya vamos terminando, Andrés, te preguntaba por las similitudes con el 2001, porque una de las frases emblema de ese momento fue que se vayan todos, la gente estaba con esa sensación de hartazgo que hoy, te decía, Milei ha sabido canalizar, pero se quedaron todos, no se fue nadie, ni uno, estamos con la misma casta política, si querés, del 2001 en distintos lugares, por ahí alguno migró de partido, pero ahí siguen estando. ¿Qué similitudes y qué diferencias, dos, si es que las hay, con ese momento tiene el actual? Buen paralelismo. Bueno, una corrección minúscula. Se fue uno en 2001, se fue de la Rúa. Bueno, sí, claro. Hoy, claro. como decías antes, hoy, ¿dónde está Alberto Fernández? Alberto se fue sin que lo echen. No está más, no está gobernando. El que decía es el ministro de Economía. Y la economía se rompe por su cuenta. De la Rúa ya no gobernaba antes de irse. Ya no tenía poder, la gente salió a protestar contra él. Hoy la gente no sale a protestar contra un presidente ausente, porque no lo ve. Pero todo lo demás sigue, vos lo dijiste. Hay cambios. Las dos grandes diferencias con el 2001 son, primero, que hay una cobertura para los más pobres. Los que más sufren hoy en Argentina no son los más pobres, son los que están en un escalón arriba. Los que tienen empleo y no les alcanza para comer. Porque los que no tienen empleo tienen comida, tienen planes, tienen apoyo. Los que tienen empleo y no les alcanza para comer están mucho peor. Y la otra diferencia es que están perdiendo los oficialismos provinciales. En 2001 ganaron todos, revalidaron los títulos, el peronismo ganó más que antes. Ahora el peronismo se va a quedar con menos gobernaciones que nunca, desde 1983. Así que vemos una aspiración al cambio de los argentinos. Solo que en las provincias votan el cambio tradicional, votan radicales, votan del PRO. Mientras que a nivel nacional no votan radicales ni del PRO. Por lo menos no todavía. 2 semanas vamos a ver, porque de nuevo nos basamos en que las encuestas hoy lo dan ganador a Milei. Y yo te diría, hoy gana Milei, pero no se vota hoy. Y en 2 semanas pueden pasar muchas cosas. Sobre todo en la Argentina.
Andrés, ha sido un placer. Muchas gracias por haber compartido este rato con nuestra comunidad de Ahora Play. Ojalá volvamos a conversar pronto. Con gusto, Flor. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Gracias. Otro. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. En mi aula, no tenés lugar. Argentina contra el bullying. El que es autoridad de mesa y ya está listo -5. El que llega 6 -5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Los que aplauden al primer voto. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 22 de octubre vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.